¿Cómo están ustedes? Qué bien hablar con ustedes de nuevo. Muy bien. Claro que sí, abogado. Abogado, en varias ocasiones hemos tocado este tema, pero queremos refrescarlo hoy con esta comunidad de Radio Luz, y es la importancia de esta gran herramienta legal llamada testamento. Pero ¿por qué, abogado, podríamos decir que es tan importante hacer un testamento? Bueno, nosotros por naturaleza tenemos la necesidad de querer impactar nuestro ambiente, aún después que ya no estamos aquí. Por ejemplo, vamos a pensar de un muchacho que está jugando un juego de del toque, ese Ujú. que si te tocan tienes que quedarte. Bueno, Ajá. después que sale, después que sale del juego, esos jugadores quieren aceptar, quieren promover al equipo que se queda. Muchas veces nosotros nos sentimos que queremos hacer un impacto en el futuro. El testamento entonces nos permite hacer esa determinación en referencia a cómo se separan nuestros bienes, pero también nos permite hacer una serie de otras cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos hijos menores de edad, nosotros podemos hacer una opción en referencia a quién nosotros indicamos es la mejor persona que puede cuidar de ellos. No es Ok. que se queden sin la protección del Estado, pero el Estado tiene un estatuto y ese estatuto quizás nos dicta de quién tiene preferencia. Bueno, si nosotros ahora tenemos preferencia que es distinta, entonces, y no lo hacemos, el Estado determina eso por nosotros y por el bienestar de nuestros hijos. También podemos hacer una serie de otras cosas, transferencia de protección, protección de los bienes en referencia a los menores de edad. Que ahora uno tiene un menor de edad y que Dios no lo quiera, algo nos pasa, este menor de edad fuera el heredero. Y a un muchacho de 8, 9, 10 años, no le vamos a dar X plata. Entonces, pues tenemos la oportunidad de hacer un plan para proteger esos bienes y a ese menor de edad con lo que nosotros le llamamos un trust Ujú. testamentario, que es un vehículo en el cual podemos poner los fondos de ese menor de edad en las manos de una persona que los cuide, los proteja y que lo distribuya a lo mejor al bienestar del menor de edad. Así que hay una diversidad de distintas cosas que nosotros podemos hacer. También muchas veces nosotros queremos proteger a ciertos herederos, vamos a decir que estamos en un matrimonio que es mixto de distintas familias y entonces muchas veces nosotros queremos asesorarnos que los hijos directamente nuestros tengan o recuperen X. Y podemos hacer eso por medio del testamento. Si no hacemos el testamento, eso no ocurre. Y hay un sinfín de otras razones que nosotros pudiéramos utilizar este instrumento. Lo que deberíamos hacer es si tenemos la inquietud de pensarlo, de hablar con alguien que es un experto en referencia a esto, para que nos deje saber qué tipo de preguntas, qué tipo de problemas se pueden resolver por medio de este instrumento. Abogado, en el caso, por ejemplo, que hay una persona que no hizo un testamento y pues fallece, sabemos que hay un orden de parentesco donde el Estado pues va a designar a los herederos. Pero, ¿cuál sería ese orden que podríamos tener en cuenta si esto ocurre? Bueno, el Estado, vamos a hablar de nivel. Ajá. Arriba de nosotros están nuestros padres, al Ujú. lado de nosotros están nuestros hermanos y abajo de nosotros están nuestros hijos y así sucesivamente. Si nosotros fallecemos sin un testamento, lo primero que el Estado hace es mira para abajo. Hay, hay descendientes, hay hijos y no sé qué. Si no los hay, entonces la próxima etapa es mirar para arriba. Nuestros padres todavía viven. Eh, Uno o los dos, si viven nuestros padres, bueno, nuestro cónyuge es inmediatamente nuestro heredero, después nuestros padres. Si nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos no
existen porque no existen, entonces a nuestros hermanos, y nuestros hermanos han fallecido, pero han tenido hijos, entonces para ellos. Así que es un paso para el lado con el cónyuge, para abajo por los hijos y después para arriba y para los lados. Después que nosotros vamos para arriba por los hermanos, volvemos a descender. Si no hay nadie, volvemos a seguir a ver si hay alguien que por razón de sangre tenga alguna familiaridad con nosotros, y entonces esa persona y sus herederos son los que el Estado indicaría. Ok, abogado, y en ese caso de que haya ausencia de estos herederos forzosos, podríamos llamarlos así, porque si no existen, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Estado con la herencia de esa persona, con los bienes que tiene la persona que falleció? Muy buena pregunta. Muchas veces nosotros nos preocupamos que el Estado se va a quedar con esta plata. Ujú. No, el Estado, por medio de estatutos, hace todo el esfuerzo para contribuir ese dinero a nuestras familiares, a nuestros herederos de sangre. Así que el Estado no se encuentra en un heredero. El Estado sí coge el dinero, lo mantiene en una cuenta, y cuando los herederos se encuentran por medio de un portal electrónico que tiene el Estado, que creo que se llama Encuentra Tesoro o algo así, Uh-huh. nosotros encontramos que tenemos alguien que era parentesco nuestro, que dejó fondos, nosotros podemos peticionar al Estado, y si calificamos, el Estado nos los entrega. Uh-huh. Así que no es que el Estado se quede con los fondos, es que el Estado cuida esos fondos hasta que se encuentre alguien. Si no se encuentra alguien porque no existe, entonces esa es la única situación en la cual el Estado se queda, se hace propietario de esos bienes. Si no, los mantiene para protegerlos hasta que alguien se encuentre. Excelente, abogado. Y esto de pronto no es algo muy común que ocurre, pero puede estar ocurriendo a muchas personas. Personas que de pronto se están encontrando con enfermedades terminales o que están en una enfermedad que muchas personas dicen que no tienen la lucidez para poder hacer un testamento, pero hacen ese testamento teniendo estas condiciones de salud, de pronto no con la mente tan clara, o simplemente porque ya saben que van a terminar, que su vida va a terminar pronto y quieren dejarlo todo más o menos arreglado. ¿Hay algún tipo de situación que puede ocurrir si una persona, en tal caso no lúcida, o que hizo el testamento en situaciones difíciles, ese testamento puede ser objetado posteriormente por sus familiares? Sí. Si una persona, para uno poder hacer un testamento, tiene que tener lo que se llama capacidad. Uh-huh. Capacidad es no solo mental, pero también de edad. Vamos a estar hablando de alguien que está preparando un testamento, que es mental. Okay. Una persona no puede presentar un testamento si no tiene capacidad mental. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si esta persona no sabe lo que tiene, ni quiénes son el fruto de su familia, sus hijos y no sé qué, uh-huh, entonces el Estado no permite este testamento. Pero okay, el que uno sufra de una condición mental no quiere decir que uno no puede hacer un testamento. Uno puede hacer un testamento siempre y cuando esté claro de quiénes son nuestros descendientes y qué bienes tenemos, o estemos pasando por lo que le llaman un minuto lúcido. Okay. Quiere decir que esa persona, aunque normalmente no tiene capacidad, de vez en cuando es como se abre la ventana y en ese momento sabe quiénes son sus descendientes y qué es lo que tiene. El Estado permite que en una persona en ese estado pueda crear un testamento. ¿Y por qué? Porque el Estado quiere darle a los individuos la mayor voluntad sobre cómo determinar sus propios bienes. Pero si una persona sufre de eso, los familiares pueden presentar una objeción diciendo que en ese momento no era así. En ese momento esa persona no estaba lúcida. Y consecuentemente un juicio en frente de un juez se tiene que tomar para que haya una determinación legal sobre si sí o si no tenían capacidad.
Es decir, que En tiene que esta- tener la diga, capacidad mental suficiente para poder presentar el testamento. esta. Es un poquito difícil de los dos lados Ujú. porque la persona que es clave, el testigo clave es la persona que creó el testamento y ya no está presente cuando eso ocurre. Y entonces tiene que ser presentado por evidencia de testigos que van a venir de médicos y no sé qué. Pero en muchos casos, voy a dar un ejemplo, Ajá. vamos a decir que un paciente tiene problemas mentales, vamos a decir que tiene un cáncer del cerebro Ujú. y hace su testamento y los parientes después dicen no, no tenía la capacidad. Bueno, vamos a ver, cuando estaba en el hospital con los médicos que le estaban tratando, los médicos le pidieron que firmara que no se suscite o una determinación sobre el tratamiento. Si la cosa es que sí, el médico que te está tratando no puede después decir, bueno, no tenía capacidad, porque Ujú. este médico le hizo firmar estas cosas que se requiere capacidad. Y que muchas veces la evidencia de esos datos que uno tiene que presentar en un juicio para que haya una determinación sobre capacidad. Ahora, hay otra cosa que no tiene que ver en referencia a capacidad, pero también puede ser una excepción. Muchas veces las personas mayores de edad están en una situación en que sí entienden, pero están delicados. Ujú. En otras palabras, que alguien pueda influenciar en ellos o mentalmente o físicamente para crear un testamento en cual ellos o personas cercanas a ellos se beneficien. Esa es otra situación donde los parientes pueden presentar una objeción y evidencia se tuviera que presentar en frente de una corte neutral y la corte determina de si esto es correcto o no. Vamos a decir que abuelo que tenía 90 años dejó todos sus bienes a la persona que le servía el desayuno en el restaurante todos los días. Mm. Bueno, ¿por qué fue? ¿Qué influencia hubiera haber tenido? O que abuelo que nunca sale, lo sacaron del home a llevarlo a un abogado o a un notario para que firmara un testamento cambiando su, eh, cambiando su testamento. Así que estas situaciones son el tipo de evidencia en que uno puede ver para determinar si hubo voluntad correcta. Y obviamente, si alguien utiliza métodos ilegales como fuerza, eh, eh, acusaciones o prevenir la persona de comer o no sé qué, si no cambia, eso obviamente estas ilegalidades son objeciones y no son maneras de poder cambiar el testamento. Pero que una Excelente. persona cambie el testamento tampoco es razón por sí mismo nada más de ser una objeción. Correcto. Abogado, y antes de terminar también, no le hice esta pregunta en cuestión de la edad. ¿Cuál es la edad mínima o legal que se requiere para hacer un testamento? Porque de pronto un adolescente no lo puede hacer o hay una edad o no existe una edad. Sí existe porque para hacer un testamento uno tiene que tener capacidad. Ok. Bajo la ley no tiene capacidad en los distintos estados en distintos puntos. En el estado de la Florida los 18. Ahora, como yo digo que en la edad no necesariamente un menor de edad que ha sido determinado legalmente libre porque se casó o porque está participando, vamos a decir que es graduado del high school y Ujú. se pone en el militar a los 17, que es posible, esa persona ya es libre y tiene capacidad. Así que no solo es edad, pero también es la situación legal en donde ese menor de edad se encuentre. Hay personas que se casan a los 16 Ujú. o los 17. Bueno, estas personas tienen capacidad de hacer testamento también porque están en una situación legal libre, lo que le llamamos libertad. En inglés le llamamos emancipation, Ok. que quiere decir que ha capacitado la libertad de hacer decisiones por sí mismo. Excelente, abogado. Muchísimas gracias. Vamos a extender este tema del testamento posiblemente en vivo o la próxima semana en nuestra emisora
porque es notablemente importante seguir cada detalle, sobre todo el concepto legal, cuándo es válido y cuándo no es válido un testamento. ¿Dónde nos podemos comunicar con usted, abogado? Conmigo se pueden comunicar al número telefónico 305-216-0312. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, me pueden llamar ahí, yo les respondo. Me comprometo a hacer mi esfuerzo, aunque no tenga la respuesta, de buscarle o tratarle de ubicar la satisfacción de saber cuál es la respuesta de la pregunta. Así es. La ley, el abogado no es la persona más sabia que sabe todas las leyes, pero es la persona que está educada a, basado en la situación, encontrar la respuesta. Y ahí estoy a la disposición de ustedes y de sus radio oyentes. Así es, abogado, muchísimas gracias, que pase felices Pascuas y nos veremos la próxima semana. Así mismo. Y adiós a ustedes y a todos sus oyentes, ya que tienen 18 años. Así es. Así es, abogado. La pregunta del testamento por eso, porque llegaste a la edad de legalidad. De 18 más 22, así es. Muchas gracias, abogado. Bueno, sí. Esta vez no voy a Marilyn reírse. Bye, abogado. Buena tarde. Hasta luego. Bueno, este tema lo vamos a ampliar, es un tema notablemente interesante. Es posible que usted se haga una pregunta, pero si yo tengo deudas, ¿qué hago? Vamos a hablar de todo y esto y más la próxima semana con el abogado José Compañoni. Muchas gracias por su sintonía. Regresaremos mañana en el mismo dial 1450M y 101.9 FM. Gracias por su sintonía. Que pasen excelente noche y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.